Noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 12 de octubre de 2022. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Tierra, tierra, fue el grito que prácticamente partió en dos la historia de la humanidad, el descubrimiento de América. Un día como hoy, en el año de 1492. Tierra, tierra, y el mundo cambió. Putin ataca a los civiles. El desquite por la voladura del puente suyo, que nadie sabe todavía quién lo voló. El desquite consiste en bombardear a los civiles, en asesinarlos en sus casas. Putin, el monstruo que ha reemplazado a Adolfo Hitler en la historia terrible de la violencia humana. Los efectos de la marihuana. Se está hablando cada vez con más frecuencia de la utilización lúdica de la marihuana. Cuidado, con la marihuana no se juega, no se juega. La marihuana es terrible en sus efectos. Destroza a la persona que la usa y la dispone para ir a toda clase de alucinógenos disponibles. Los efectos de la marihuana. Cuidado. Colombia aprobó Escazú. Entonces, algo va a pasar. No hay duda ninguna. Por lo pronto, hemos renunciado a nuestra soberanía. El presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, nos hablará sobre este particular. El Fondo Monetario Internacional dice que lo peor de la recesión está por venir. Hay recesión económica en el mundo entero y lo peor está por venir. El huracán Julia en Centroamérica. Decenas de muertos y destrucción. Lluvias espantables. En Nicaragua se habla de 2.000 viviendas destruidas, 2.000, y 3.000 anegadas. Las 2.000 son destruidas, 3.000 anegadas. El pavoroso efecto del huracán Julia en Centroamérica. La justicia argentina, siguiendo indicaciones y sugerencias del gobierno de los Estados Unidos, se incauta el avión venezolano que llegó misteriosamente a su aeropuerto. Violenta represión de protestas en Irán. Los ayatolas. ¿Cómo le parece? En nombre de la religión y en nombre de Dios, la supresión violenta de todas las libertades y la condena a las mujeres para que vivan una vida de segundo grado, una vida limitada, llena de simbolismos equivocados, tardíos, sin sentido ninguno. Violenta represión en Irán. Colas del hambre en España. Uno ve esas colas de gente esperando por un plato de comida y cree que es de algún país subdesarrollado de América Latina o del África. No, es de España, señores. Colas del hambre. Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, está cada vez más agresivo. Ha disparado últimamente 7 misiles con capacidad de transportar carga nuclear. Los hombres rusos se fugan. Salen de Rusia porque no quiere que los recluten, no quieren ir a una guerra que no entienden, que no respetan, que no les importa.
En Colombia, la Corte Suprema de Justicia abre investigación contra David Barguil por supuesto tráfico de influencias. David Barguil, una figura muy prestante del Partido Conservador colombiano. La Ley de Orden Público y la Paz. Hablaremos con Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia. En La Guajira, el huracán, en sus comienzos, dejó 14.000 familias afectadas. Vamos a ver qué hace con ellas el presidente de la República. En Necoclí hay miles de personas tiradas en las playas. Es una verdadera emergencia humanitaria. La gente buscando con desesperación un medio de transporte que la lleve a los comienzos de su travesía hacia la tierra prometida de los Estados Unidos. Los muertos por inundación en Venezuela. Cada vez se cuentan más, las escenas son más desgarradoras, el derrumbe de las tierras en Venezuela por efecto de las lluvias. Conciertos de Guns N' Roses en Bogotá. Tengan cuidado, hay cierres de vías, hay cambio de dirección. Guns N' Roses. Esperamos que todo transcurra normalmente, por Dios. La cosecha del café en Brasil de este año 2022 puede fluctuar entre 50.4 y 69.1 millones de sacos. La gigantesca cosecha del Brasil. Del tamaño que tenga, depende en alguna medida el precio internacional del café. El dólar vuelve a subir. Mañana sabremos de la inflación en los Estados Unidos. La ultraderecha rusa quiere arrastrar a Putin a una guerra total. Dios nos libre. Eso es guerra nuclear. La ultraderecha rusa. Por comentarios racistas tuvo que dimitir una dirigente política muy prestante en Los Ángeles, refiriéndose despectivamente a la migración o a los migrantes latinos, a los migrantes mexicanos. Los changuitos. Uno no puede referirse a nadie despectivamente, ni en público, ni en privado, ni pensarlo. Los seres humanos tenemos una dignidad propia. Ese fue el mensaje de Jesús. Y eso es lo único posible en las relaciones entre los hombres, el respeto. El general Putin para Ucrania es Sergei Surovikin, un hombre sencillamente feroz. Viene de la guerra en Siria, en todas partes por donde ha pasado, ha dejado rastro de muerte y desolación. Es el nuevo hombre de Putin para Ucrania. De lo que se trata es de una escalada estratégica, así la llaman, para castigar a Ucrania. Castigar a Ucrania, a la víctima de una invasión que no propuso, que no pidió, que no merecía. Hay que castigar a Ucrania. Vaya, lo que son capaces de decir los rusos. Investigan el hombre que mató niño en Transmilenio porque lo pisó. Lo investigan, pero no aparece. Un niño se tropezó con el hombre, lo pisó y el hombre sacó un puñal y lo mató. A un niñito de 13 o de 14 años. Por Dios, ¿en qué sociedad vivimos? Mueren 2 soldados y queda otro herido en combate con lo que llaman
las disidencias. Leópolis, ciudad de Ucrania, está sin agua ni luz por bombardeo ruso. El artículo de Merlín del doctor Francisco José Lloreda sobre la dependencia que tenemos del petróleo, que durará hasta el año 2050. Muy bien, las energías alternativas. ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto tardan? Merlín, les recomendamos ese artículo. Y en un día como hoy, por supuesto, 12 de octubre de 1492, el grito que cambió la historia del mundo para siempre. Tierra, tierra. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la hora de la verdad. Y como siempre, ustedes revisen nuestro sistema de tuning, a través del cual pueden escuchar la hora de la verdad en Colombia o cualquier parte del mundo. Lo mismo que pueden hacer si son afiliados a los sistemas de podcast como Spotify y Apple Podcast. Ahí usted puede escuchar la hora de la verdad. Encuentra la editorial, al oído, las entrevistas, los indicadores económicos, o en la historia, los deportes, la música, la cultura y todos los temas que son de su interés. Y nuestro programa en vivo también se puede escuchar a través de las redes sociales. Estamos en Facebook Live, también en YouTube. Nos encuentran como La Hora de la Verdad y en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co también tenemos sonido de alta calidad. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 12 minutos. Sean ustedes bienvenidos. Esta es La Hora de la Verdad. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. No hace falta que me quites la mirada para que entienda que ya no queda nada. Aquella luna que antes nos bailaba se ha cansado y ahora nos da la espalda. ¿Dónde está el amor del que tanto hablan? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho, volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy roce tu boca, déjame que voy a... Es Pablo Alborán, en dueto con Jesse y Joey, interpretando ¿Dónde está el amor? Con esa canción hermosa, saludemos la mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, buenos días para nuestros compañeros de la mesa y para la enorme audiencia de La Hora de la Verdad que se conecta con nosotros para seguir las noticias de Colombia y el mundo. Una semana en la que la aplanadora petrista funcionó y termina por decir que tiene unos importantes avances en materia legislativa y otros no tanto, porque las cosas no salieron del todo 100 sobre 100. Ahí hubo unas faltas y hablaremos precisamente de esas faltas que no tuvieron, o esa fortuna que no tuvieron de aprobarlo todo, esta vez en el debate sobre la reforma política que se debatió ayer por más de 6 horas. Esta semana logró el petrismo aprobar la reforma política en una parte, ya les hablaré de ella. Lograron aprobar el adefesio jurídico, que es Escazú, que limita y entrega la soberanía de Colombia a cortes internacionales, nos devuelve a la Corte Internacional de Justicia, de donde salimos por cuenta del el problema que tenemos con Nicaragua, recuerden ustedes. También lograron reforma importante sobre la ampliación de la ley de orden público, que es lo que ellos llaman la ley de paz total, que es la ley 418. Pues estos fueron los 3 temas, sobre todo, que pudieron tramitarse entre la semana pasada, lunes,
martes y miércoles y martes de ayer en el Congreso de la República, estos proyectos. Pero ahora miremos lo que pasó con la reforma política, que es bien interesante. La plenaria del Senado debatió por más de 6 horas el día de ayer la reforma política, donde vienen varios asuntos. Lo primero, se eliminó la idea de el voto obligatorio en Colombia, algo que pretendían desde el petrismo, obligar a que todo colombiano tuviera que ir a las urnas. Por fortuna se logró tumbar. De esos cambios hay otro también muy importante, y es que entre los puntos que más se destacó tiene que ver con el de mantener las listas cerradas. Esto es uno de los avances en esa reforma política. Se logró que fueran las listas cerradas, no habrá voto preferente. Recordemos que esto es un proyecto de acto legislativo, pero ahora lleva 2 debates, aún le restan 6 debates a este proyecto. Se deberá incluir listas con nombres de hombres y mujeres en forma de lista cremallera, que es lo que llaman ellos, o listas paritarias. La regla de género y de alternancia se debe manifestar por parte de los partidos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Es importante también, y esto me llama mucho la atención, doctor Fernando, hablan de listas paritarias, hablan de igualdad, pero imponen que sea lista 1-1, pero también impusieron que se pueda hacer listas de solo mujeres. Entonces, ¿a dónde queda la igualdad? Si es igualdad, permitan listas de solo hombres, listas de solo mujeres y listas cremallera, pero no, simplemente han dicho que se debe exigir listas cremallera, y si las mujeres quieren conformar una lista al Congreso de la República, al Consejo de la Ciudad o a la Asamblea, puede haber una lista de solo mujeres. Se estableció también que los partidos deben hacer consultas populares o internas en las mismas colectividades que pueden coincidir con las elecciones a corporaciones públicas. Quienes deseen participar de las consultas deben demostrar una militancia mínima de 6 meses en la organización política. Eso también es interesante porque muchos partidos, el caso actual de Pacto Histórico, muchos partidos recogieron gente que no estaba en la política, que no le gustaba la política, que no estaba afiliado al partido, y lo pudieron meter como especie de relleno para poder conformar las listas, y eso es alguna práctica que tienen los partidos en Colombia. Esto lo cambia porque obliga a una militancia de cuando menos 6 meses. Otro de los cambios que se hizo en la redacción del texto es que además, en caso de la renuncia de una persona a su curul para presentarse por otro partido, el transfugismo, también debe presentar una salida formal de la colectividad 6 meses antes de la correspondiente inscripción. La curul va a ser ocupada por el candidato que le siga en el orden del partido. Hoy el congresista es dueño de su curul y no se le entrega a otra persona del partido. Esto cambia esa circunstancia. Las organizaciones políticas van a tener un año a partir de la entrada en vigor de esta reforma política de incluir entre sus estatutos y mecanismos democráticos por los que escogerán sus candidatos, quienes deberán haber sido evaluados por las autoridades electorales. Nada nuevo porque esto ya existe. Va a haber un tema de recursos, esto es interesante, van a ser centralizados y administrados por el partido directamente. Aquí los recursos no los va a manejar cada candidato. No pasó el tema de financiación, que tendría que quedar en cabeza del Estado. Eso no ocurrió. Lo lamenta la izquierda, dicen que esa era una forma de corrupción. El caso es que eso no quedó en el texto. Por ahora, el Ministerio de Hacienda va a ser el encargado de coordinar con entidades territoriales el rubro necesario para que los habitantes de sus comunidades puedan transportar de forma gratuita el día de las elecciones en todo el territorio nacional a los votantes. Esto es, doctor Fernando, de alguna manera lo que se aprobó el día de ayer por más de 6 horas de debate de esa reforma política. Lo cierto es que el petrismo hoy celebra tener una aplanadora que logró aprobarles la ampliación de la Ley de Orden Público, la 418, la reforma política de la que les acabo de hablar, y por supuesto Escazú, que era otro de los temas que tenían en el orden del día desde hace un par de semanas. Hablaremos de Escazú más adelante. Esto es lo que está haciendo la aplanadora y el país cada vez con más problemas, la violencia por todas partes, la inseguridad galopante, la economía en una situación muy difícil, pero ahí está la aplanadora, aprobando lo que quiere Gustavo Petro que se aprueba. Cindy Larrota. Doctor Fernando, muy buenos días. Buen día para Demar, para Sofi, para Tati y para todos nuestros oyentes. Hoy, doctor Fernando, tenemos que girar la mirada a América Latina, precisamente a Perú. Pues les cuento que la Fiscalía General de la Nación de ese país, en cabeza de la fiscal Patricia Benavides, presentó, doctor Fernando, ayer una demanda constitucional contra el presidente Pedro Castillo por delitos de corrupción.
De acuerdo con las declaraciones de la fiscal Benavides, fueron encontrados indicios muy graves de una organización criminal que se ha establecido en el gobierno y de la que el presidente peruano sería el líder. El jefe de Estado será investigado por tráfico de influencias y por casos de corrupción en la firma de contratos para la construcción de infraestructura pública. La Fiscalía también realizó ayer 36 redadas en todo el país y arrestaron a 5 ex asesores cercanos de Castillo como parte de esta investigación. Según el escrito de la denuncia presentada ante el Congreso de la República por la Fiscal General de la Nación, el presidente Castillo, doctor Fernando, habría cometido los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Estos delitos estarían relacionados con la designación de Hugo Chávez Arévalo como gerente general de Petroperú y también por la licitación para la construcción del puente Tarata 3. La denuncia también alcanza a los exministros de Transporte Juan Silva y de Vivienda Heiner Alvarado. Pedro Castillo, doctor Fernando, obviamente se pronunció ayer mismo sobre esta demanda constitucional y la calificó como una nueva modalidad de golpe de Estado, supuestamente orquestada desde la oficina de la fiscal general, y también dijo que las redadas y las detenciones contra sus aliados se tratarían de una persecución política y que probará su inocencia porque dice que no tiene nada que ver con estos casos de corrupción. En este año de gobierno de Pedro Castillo, porque recordemos que apenas el año pasado fue su posesión, los fiscales han abierto 6 investigaciones en su contra por casos de corrupción. También ha habido cambios constantes en su gabinete, renuncias de funcionarios públicos y según un dato publicado hoy por el medio de comunicación español La Vanguardia, el índice de aprobación del presidente Castillo se ha desplomado alrededor de un 25%, doctor Fernando, en todo este año de gobierno. Les explico, de acuerdo con la Constitución peruana, el presidente solo puede ser acusado de manera penal por traición a la patria, por impedir la celebración de elecciones, por disolver el Congreso indebidamente o por impedir que de alguna manera se reúna o también por imposibilitar el funcionamiento de los órganos electorales. Sin embargo, lo que explicó la Fiscalía al presentar esta demanda de denuncia constitucional es que este proceso, doctor Fernando, permitiría determinar si las personas que tienen inmunidad, como es el caso del presidente, cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones, como por ejemplo el abuso de autoridad o corrupción. ¿Qué pasa ahora? Una vez formulada la acusación por esta vía, es decir, cuando la demanda constitucional se presenta ante el Congreso de la República, para poder salir adelante se requiere el voto de más de la mitad de los congresistas. De ser aprobada de esta manera en el Congreso, la fiscal Benavides ya podría entonces formular una demanda penal en contra del presidente Castillo ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces habrá que esperar entonces cómo sigue este trámite en el Congreso del Perú, doctor Fernando, pero esta ya sería la 6ª investigación contra el presidente peruano por casos de corrupción en un año de mandato. Y no olvide la familia, ¿no? Sí. Por la familia. Así es, doctor Fernando. Exactamente. Sí, la hermana, la cuñada, los hermanos también. En el caso de otro funcionario que le acompaña en el gobierno, la vicepresidenta Dina Boluarte, doctor Fernando, también está investigada por el Congreso de la República precisamente por estos casos de corrupción. Por corrupción. Pero no aprenden. Esa es la izquierda y ahí está la izquierda empeñada en reelegir a Lula da Silva, un corrupto que pretende salir de la cárcel a la presidencia de la República del Brasil, nada menos que del Brasil. No aprenden, la gente no aprende. Y esto es en todas partes. No hay un sitio donde un régimen socialista haya tenido éxito. Tata Castro. Muy buenos días a todos. En materia deportiva les cuento que sorpresa ayer en el inicio de la 4ª jornada de la fase de grupos de la Champions. Juventus, donde juega el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, fue derrotado en su visita al Maccabi Haifa de Israel. 2-0 cayó el conjunto de Turín, un resultado que lo deja en riesgo. Es tercero de su grupo con apenas 3 puntos y con Paris Saint-Germain y Benfica como líderes, faltando 2 jornadas, doctor Londoño, por jugar para pasar a octavos de final. Solo pasan 2 de cada grupo. Juventus suma solo una victoria en 4 jornadas de Champions, lograda contra el propio Maccabi hace una semana en Turín. Esta es la tercera ocasión
que el campeón de Israel juega la fase de grupos de este torneo, el más importante de clubes que se juega en Europa. La última vez que lo hizo fue en el torneo 2008-2009, muchos años sin estar presente. Juan Guillermo Cuadrado jugó los 90 minutos, el colombiano habló con los medios, lamentó el marcador, pidió unidad y pasar la página cuanto antes para pelear tanto en Italia como en Champions. Y para rematar, el argentino Di María se retiró lesionado y las alarmas se prendieron en la selección argentina. Octavo en la Serie A y al borde del abismo en Champions. Ese es el presente de Juventus esta temporada. Nada bien y por ahora el técnico Massimiliano Allegri se queda. Lo ratificó ayer el presidente del club, Andrea Agnelli. Pero la derrota de Juventus no fue la única sorpresa, doctor Londoño. Real Madrid y Manchester City, que venían con puntaje perfecto, no pudieron salir victoriosos frente al Shakhtar ucraniano y al Copenhague respectivamente. Ambos partidos terminaron empatados y el Paris Saint-Germain sin Messi en el Parque de los Príncipes tampoco le ganó al Benfica. Empataron a 1 gol. Para terminar, habló el técnico Jürgen Klopp sobre la lesión de Luis Díaz. Dijo que estará fuera de las canchas por algún tiempo. Añadió que no importa las semanas que necesite el colombiano para curarse, pues deben tener cuidado en el proceso y sentenció que pudo haber sido peor. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Bueno, estos son los deportes. Sofi Casas, buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Un gran saludo para usted, para mis compañeros de mesa y para toda nuestra gran audiencia en el día de hoy. En Estados Unidos estamos a menos de un mes de las elecciones legislativas, gobernaciones y oficinas locales, donde se renovará 1/3 del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes el próximo 8 de noviembre. Se renovarán 34 escaños de los 100 en el Senado y 435 curules en la Cámara de Representantes, donde hoy el Senado se encuentra dividido entre 50 escaños republicanos y 50 demócratas, con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris deshaciendo el empate. A vísperas de estas importantes elecciones se verá exactamente cómo se encuentra en estos momentos el Partido Demócrata, partido del hoy presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ante la inminente decepción de los estadounidenses con este gobierno. De acuerdo con los últimos sondeos mostrados por la Asociación de Prensa NORC, Center for Public Affairs Research, realizado en septiembre, muestran sistemáticamente a Biden con una muy baja aprobación por su manejo de la economía, donde la población estadounidense percibe ampliamente que el país avanza en la dirección equivocada y el 71% dijo que su rendimiento es malo. Por esto hoy en día los estadounidenses dicen que los demócratas les han fallado. Por donde quiera que se mire, la decepción es tanta que se dice que los demócratas no tomarán el control del Senado ni de la Cámara Baja debido a los altos precios en la gasolina y los comestibles. Otra preocupación que se suma a las tantas que hay hoy en día es la frontera sur, la cual está abierta de par en par y las drogas mortales están inundando las comunidades. Estamos enfrentando la inflación más alta en 40 años y una crisis de la gasolina como la de la década de los años 70, donde hoy en día comprar tocino y huevos para alimentar a nuestros hijos antes de enviarlos a las escuelas nos cuesta mucho más que antes de que vayas a asumir el cargo. Llenar el tanque hoy en día de gasolina para llevarlos podría quebrar nuestra cuenta bancaria. Está súper costosa la gasolina hoy en día. Recordemos, doctor Londoño, que los demócratas aprobaron un proyecto de ley de gastos de 1.9 billones de dólares, que según advirtieron los economistas de este país, empeoraría la inflación. Este gasto imprudente condujo a aumentos vertiginosos de los precios y envió la economía a una recesión, donde los demócratas prácticamente respondieron aumentando los impuestos y contratando a 87,000 nuevos agentes del IRS, la agencia de recaudación de impuestos de este país, para enfocarse en las familias estadounidenses de clase media. Entre otras palabras, cuando los demócratas controlan la presidencia, el Senado y la Cámara Baja, es el pueblo estadounidense quien está pagando el precio hoy en día. Las estadísticas registran que la delincuencia se está disparando en las ciudades dirigidas por demócratas y muchas ciudades registran tasas de homicidios incluso más altas que el año pasado. Esto comprueba aún más por qué las encuestas muestran hoy en día que los votantes creen que los republicanos manejan la criminalidad mejor que los demócratas por más de 20 puntos. Mientras tanto, doctor Londoño, el presidente Biden envía un mensaje de paciencia en un momento en que los votantes se encuentran asediados por la persistente inflación, los temores de una recesión y la perspectiva de un aumento en los precios de la energía en las últimas semanas de la campaña rumbo a las elecciones, es en las que determinan el destino a los vulnerables demócratas y el control del Congreso.
Bueno, no la tienen todas consigo los demócratas allá en los Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede. Y en un minuto estará con nosotros el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya. En un minuto, Escazú. 6 de la mañana, 31 minutos.